Está fuera de tiempo, canta Mick Jagger en una canción que, claro, se hizo reconocida hace un par de años por la última película de Tarantino, pero que para muchos, los que nos gustaban los Stones, nos gusta esta canción porque está Brian Jones todavía, parte de ícono. Y partimos con con esta canción de esta película. Me puse nervioso porque, mira, tengo este libro en mi mano de Alberto Fuguet. Pero gracias por el error. Me gusta cuando no queda claro si es un disco, si es una película, si es un libro. Todo es lo arte, mismo. ¿o no? Todo es lo mismo. ¿Ah? Todo es arte, ¿no? No, no creo que sea todo arte. Pero me parece que sí, la gente, la que me interesa a mí, le gusta el cine, le gustan los libros, le gusta la música, por lo tanto es como la tríada. Bueno, Uchaía, tu libro que tengo acá en mis manos, habla sobre mucho de cultura popular. Uno va desde los años 80, 70 hasta la actualidad. Hay una especie de, básicamente, de viaje temporal sobre diferentes situaciones desde una mirada muy personal. Eso me llama la atención y por eso partimos con esa canción, porque tiene que hablar con el sentido de, en la medida que uno va leyendo el libro, va tomando las perspectivas de los personajes, uno siente que siempre, como es el espectador, siente que algo, el personaje, uno está viendo algo que el personaje no, por algo está fuera de tiempo. Por eso partimos con esa canción. Alberto, lo primero que te iba a preguntar, ¿cómo decirle a la gente de qué se trata este libro sin dar spoiler y para que quiera ir y se interese en esta conversación? Bueno, primero yo creo que sí, el libro tiene spoilers. Y a la vez no, porque también va contando de inmediato cosas. Yo creo que, a ver, no estaba tan preparado, Pablo, pero yo creo que sí es una novela, un thriller existencial o un policial emocional. Es como qué pasó o qué cosas pasaron en estas vías ligados básicamente a una familia que antiguamente se podría decir que era no convencional, pero hoy cada vez más convencional. Es una familia de a dos, de madre e hijo. Entonces aparecen distintas preguntas que se van haciendo. Y una de esas es qué pasó con Bruno, porque Bruno está desaparecido, y dos, un montón de preguntas. ¿Quién es el papá de Bruno? Y se va armando ¿Qué pasó? Eso, yo creo como intriga. A mí me gusta mucho, hay algo que siempre me gusta, hablábamos previamente sobre cuando a uno lo cuentan una historia que te sitúa en el lugar. Yo no conozco la ciudad que da el título del libro porque está en la Patagonia, básicamente en Argentina, pero sí conozco algo Maipú. Y me gusta eso, me basó de hecho en tu cine, me gusta mucho eso en Velódromo, que hay un sentido donde tú sabes dónde se están transcurriendo las cosas. Y finalmente el lugar donde ellos conviven es un personaje más, lo que a mí me gusta mucho, porque finalmente te hace nunca bajar la mirada solamente en las emociones humanas, sino que los otros personajes que son el ambiente, donde se mueven, incluso las bicicletas, habla dentro de una perspectiva. ¿Qué es lo más difícil a la hora de plantearte una historia, tener conciencia de todas estas herramientas que finalmente llevan a tu mensaje? Bueno, a ver, no sé, pero primero no sé. Dos, a mí me parece que las locaciones, o sea, yo hice una película llamada Locaciones. A mí las locaciones, tanto literarias como cinematográficas, me parece que son clave. Como dices tú, una historia que esté flotando en el aire, para mi gusto, no resulta. Entonces, claro, aquí era la provincia de San Luis, que yo diría que no está en la Patagonia, diría yo está donde la pampa choca con las montañas, diría yo. Pero justamente quise hacerlo porque nadie conocía San Luis, yo no conocía San Luis, y en Argentina alguna gente obviamente conoce San Luis, pero no está entre las 10 ciudades conocidas, entonces me parecía que tenía algo de conquistar un lugar que no había sido conquistado literariamente o cinematográficamente. Y Maipú, me parece que Maipú es el futuro, quizás el presente, es una comuna donde en las elecciones clave quien gane ahí, porque probablemente es muy difícil ganar las elecciones si Maipú no está de acuerdo. Y como dije por ahí, yo me crié en un suburbio en Estados Unidos y yo entiendo mucho lo que es ser suburbano. Yo me crié en un lugar llamado Encino, California, que está en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles. Y eso, que era un lugar más bien nuevo, que no tenía el peso histórico de Los Ángeles o de Hollywood, donde estaban los malls, donde habían bicicletas, donde, por lo tanto, lo que se llama vivir en un barrio, en un suburbio, donde el mall es muy importante, donde la ciudad está lejos, yo engancho. Y donde la tele y la cultura pop es muy importante, porque eso es lo que te conecta con lo que está más allá, en el centro, donde están los edificios. Te iba a preguntar... Yo me pienso que la mayoría de la gente hoy es mucho más de suburbios que de lo que llamaríamos la capital. Claro. Te iba a preguntar, a raíz de esto, resignificar la memoria, de básicamente cuando tu historia sobre todo,
hablan un poco de mirar hacia atrás y eso. El otro día te quiero llevar a una cuestión muy actual. ¿Qué te parece que ahora, hoy en día, los músicos, no sé, los directores de cine hacen podcasts, que finalmente son programas de televisión donde se entrevistan entre ellos mismos sobre todo? Y el otro día hay algo muy entretenido a raíz de Kurt Cobain, que está Courtney Love, que es la viuda de una de las personas que quizás sufrió el machismo más grande en los años 90. Sí. Y a raíz de eso, ella se puso habló de mal de otra música, de otra artista que es Kim Gordon de Sonic Youth. Mi punto es el siguiente. Tiene un muy buen libro, Kim Gordon. Sí, muy bueno. A raíz de ese libro. Pero claro, ahora tenemos las voces de los protagonistas. Y si hay una mirada a raíz de ese programa donde ella habla mal de otra icono punk, básicamente, de la escena del rock alternativo, ella se atrevió a hablar. Y básicamente eso lleva una remirada a ese nivel, donde Courtney Love dice, oye, los 90 no éramos súper machistas. Ella dice, yo sufrí esto. Y a raíz de eso, Billy Corgan dice, claro, hay que remirar lo que hicimos en el pasado, pero no con el romanticismo del cual se plantea y lo planteó en la industria. Como aquí había, de hecho, Courtney Love dice en un momento, oye, a mí me encantaba R.E.M., pero no puedo hacer música como R.E.M. porque tengo que sonar en la radio, si no me muero de hambre. Okay. Entonces te quería preguntar sobre eso mismo. ¿Hace falta en Chile, a raíz de tu libro, porque tú hablas del Festival de Viña en los 80, acá seguimos hablando del Festival de Viña, pero no hay una mirada, una reconsideración de las cosas que llevaron a que viniera Julio Iglesias? De mirar por qué vino, no sé, que Camilo VI. ¿Crees que hace falta esa mirada todavía de remirar antes con los objetos y con lo que da la perspectiva del tiempo, sobre todo? Supongo que sí. Primero, creo que sí hay mucho podcast, pero hoy los podcasts son como los bares. O sea, todo el mundo iba a los bares a pelar y hoy la gente va a esos bares y son grabados. Yo preferiría los podcasts sin imagen. Reconozco que ahí soy más la chapada a la antigua. A mí lo audio me parece que es suficiente y al revés. Puede ser mucho más divertido imaginarse dónde están, cómo están vestidos, cómo son. Yo creo que acá, parte de mi pega es trabajar con la memoria y ponerte ángulos distintos, ¿no? Hacerte como inceptions. Claro, aquí, por ejemplo, yo no voy a contar mucho del libro, y a la vez sí. Pero aquí quizá uno de los capítulos más duros y más fuertes es el que ocurre en 1985. Claro, por eso quería llegar a eso. Claro, entonces, por lo tanto, claro... de los dientes para afuera puede ser una celebración farandulera, pero anda a saber tú qué estaba pasando de los camarines para adentro. Ese es el punto, eso quería llegar. Y obviamente siempre es como mirar la dictadura de otra manera, mirar... bueno, creo que todo libro al final es contar la misma historia, pero de otra manera, de otro ángulo. Depende de quién es el protagonista. Depende de quién estás viviendo la historia. Porque al final toda la historia ocurre más o menos en Chile, en cierta época, todos son siglo XX, aquí hay un poco de siglo XXI. Se me está cayendo esto. Cosas que pasan. Te iba a preguntar, en Asco y Locura en Las Vegas hay una parte, quizás el capítulo más importante del libro, donde se hace una retrospectiva y habla el autor sobre una derrota. En la derrota del movimiento hippie, básicamente la liberación sexual y todo eso. ¿En qué libro? En Asco y Locura y Las Vegas. Ya. Cuando habla de la de Hunter Thompson. Sí, cuando Thompson habla de la perspectiva que da el tiempo ante una derrota. Te quería preguntar, hablamos del año 85 y un año donde pasaron muchas cosas en este país, de hecho. Se habla poco de la perspectiva desde la derrota, cuando hablamos sobre dictadura, sobre todo ese tipo, el Chile de los 80, se habla mucho del plebiscito, se habla de la victoria final, claro. Pero se habla poco de la derrota. Tiene razón. Sí, bueno, a mí la derrota principal para mi gusto es haber aceptado la dictadura durante tantos años y no de manera épica. En este sentido, este libro es sobre los sufrimientos cotidianos de la dictadura, a pesar de que el libro no es realmente sobre eso, pero y sin embargo lo es, digamos. Pero también quería hablar sobre el inicio de Internet, de la época de los blogs, de cuando yo al menos, no solo yo creo que sobre todo la gente más joven como tú, yo creo que en un momento cuando Internet realmente apareció, todavía se creía que podía ser como la aldea global, que todos nos íbamos a unir, que yo iba a tener amigos. Claro, íbamos a tener amigos en los países más raros, que podíamos descargar música. Y durante un breve tiempo yo creo que total la idea de que Internet te abría las compuertas, digamos, de la percepción. Por eso para mí era muy importante que el libro ocurriera antes del 2008, antes que aparecieran los teléfonos inteligentes. ¿Sabes qué? Te cuento un secreto. En Instagram funciona eso de hablar. Yo he hablado con Ron Sexsmith, por un ejemplo, un cantante canadiense que a mí me encanta desde que voy a la universidad.
Y un día me salió en Instagram y le hablé. Dije, quizás es él. Y era él. Y hasta Ya. el día de hoy Y no un chat, no un bot. Sí, no, y a veces hablamos de música, está sacando discos nuevos, entonces todavía pasa. Yo encuentro que el internet pasa con la utilidad que le das y también el tiempo que te das para no seguir el algoritmo. Te quería preguntar, protagonista mujer, ¿es un reto plantear a una mujer como protagonista o no? Supongo, o sea, yo no lo vi como reto, digamos, porque yo no lo esperaba. Yo estaba interesado en Bruno, pero después Bruno tenía una mamá y que era la mamá y al final tenía que hablar la mamá. Yo creo que mi primer libro, uno de los cuentos más conocidos sobre Ozzy, lo habla una mujer. La mujer tiene más o menos mi edad. Yo no lo vi tanto como un reto, sino como una oportunidad. Una oportunidad para ser más emocional y para ser más kitsch también. Porque al ser una mujer argentina, no sé, me conecté con Sandro, como más con la música M, y en cambio el hijo es más como música norteamericana FM. Yo creo que por ahí fue como el contrapunto. ¿Cuál es tu mirada de la literatura hoy en día, de la lectura? Siempre se habla que la gente no lee, pero yo encuentro que eso es un prejuicio más que nada. Por algo se hacen libros. O sea, yo creo que es un prejuicio y también es falta de información. A lo mejor no leen los libros que los críticos literarios quieren. A lo mejor no leen a ciertos autores que a lo mejor a ellos les gustaría que los leyeran. Pero nada, yo enseño en la Escuela de Literatura Creativa de la UDP y se lee. Y hay gente que quiere ser escritor. A lo mejor se lee cosas que no todo el mundo está de acuerdo. O sea, se lee algo que quizás podríamos discutir, pero yo siento que yo no soy la persona indicada para andar juzgando a los demás. Se lee mucho vampiro, se lee mucho Harry Potter, se lee mucha fantasía, se lee mucho porno, se lee mucho manga. Antiguamente se leían muchos argentinos, muchos españoles, Claro. o mucha gente del boom. Pero mi impresión es que a mí me importa que la gente lea. Bueno, de hecho, A mí no me molesta que me lean a mí, por ejemplo. de hecho, dentro de ese prejuicio, el porno es de la industria cultural de las únicas que nunca ha bajado sus ventas en 60 años. Y un libro se llama El Otro Hollywood que habla de eso, que es impresionante. Alberto, la última pregunta que te quería hacer. ¿Todo es arte o no? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Todo es arte o no? No, yo creo que no. No. ¿Qué puede llevar algo que no sea arte? Que sea chanta, que esté hecho por ChatGPT, que no tenga onda, que hecho solo para ganar plata o solo para hacer discursos políticos. A mí me da la impresión que hay muchas posibilidades de expresarse artísticamente o expresarse, pero eso no implica que sea arte. Mi impresión es que arte ocurre de vez en cuando. Es como la meteorología. No siempre hay tormentas perfectas, ¿no? Tiene que unirse muchos componentes, como... Se supone que el arte es como como... cuando dicen que los incendios, ¿no? Los incendios tienen que tener 30, 30, 30. Sí. Mi impresión es que el arte tiene que tener, no sé, 20, 20, 20, 30, no sé. O sea, tiene que ser personal, tiene que también conectar contigo. O sea, ¿de qué me sirve a mí solo escribir un libro que me gusta a mí, que no te gustó a ti? Pero eso no basta que a ti te guste para que sea arte. O sea, para que una obra exista tiene que ser escrita, leída o recibida por alguien. Eso sí te entiendo yo. Sí, y además Para tiene existir. que, ojalá, remecerte. Tiene que hacerte pensar en otras cosas. Yo creo que arte es cuando algo te hace recordar cosas personales tuyas, a pesar de que el libro no es, o la película o el disco no es sobre ti. O sea, que tú escuches una banda danesa sobre ir de picnic, que a lo mejor supuestamente no tiene nada que ver contigo, y eso a ti te puede recordar cosas sobre ti, o que te puedan afectar en decisiones tuyas, emocionales, de tu familia. A mí me dice que eso es arte, significa que trascendió el autor, trascendió el país, trascendió el idioma, y te habló. Interesante. Mira, lo he visto. Ushuaia, para no equivocarme del nombre. Ahí está. Ushuaia, Ushuaia, así se ve. Para que lo Que busquen. es la ciudad La argentina. ciudad, claro, donde Sí, está sí, Leticia, nuestra protagonista. Y Bruno, te quiero agradecer esta entrevista, Alberto. Siempre falta tiempo, pero es bonito hablar de arte con alguien que hace arte. Bueno, gracias. No sé si a veces intento hacer arte, pero nada. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahí está la invitación y para también sigan las pantallas de CNN Chile, si es que, claro, también se quiere informar.